Saludos cordiales, mi nombre es la doctora Noraida Carrasquillo y los voy a guiar en este curso de Álgebra 7 para séptimo grado. La meta de este curso es trazar y representar ecuaciones cuadráticas. Existe una gran necesidad del estudiante de séptimo grado para el curso de álgebra al desarrollar las destrezas para poder aplicarlo en grados posteriores y en la vida diaria. Los avances tecnológicos nos permiten enseñar estas destrezas de manera virtual, logrando capturar la atención del estudiante para así aumentar el interés y las prácticas de ejercicios matemáticos con una variedad de medios tecnológicos que permitirá al estudiante alcanzar un aprendizaje óptimo. Para lograr la meta de este curso de Álgebra 7, se debe identificar si una ecuación es lineal o cuadrática como primer paso. Como segundo paso, se debe determinar la posición de la ecuación cuadrática. Como tercer paso, hay que determinar el intersecto del eje de X y el eje de Y los vértices de la ecuación cuadrática. Como paso cuarto, se debe construir una tabla de valores y trazar la gráfica de una ecuación cuadrática, la cual es nuestra meta. Es bien importante que los estudiantes de séptimo grado ya lleguen del sexto grado con unas destrezas de entrada, entre las que he identificado. Deben aplicar las tablas de multiplicación. Eso es bien importante. También deben identificar los números positivos y negativos en una recta numérica. Por otro lado, deben identificar y calcular el intersecto del eje de X y del eje de Y de una ecuación lineal. Además de identificar los 4 cuadrantes de un sistema de coordenadas para trazar una gráfica. Pero antes que nada, les recomiendo utilizar un diccionario ilustrado de matemáticas para definir conceptos, entre ellos lo que es una ecuación lineal y una ecuación cuadrática. Adicional a estos dos conceptos, debe identificar los 5 conceptos importantes de ecuaciones cuadráticas, que lo son la variable, la base, el exponente, la constante y el coeficiente. Como pueden ver, la variable es una cantidad que cambia el valor. La base es un número que se multiplicará el número de veces indicado por el exponente. El exponente es el número que indica cuántas veces se multiplicará la base. La constante, el término sin variable, y coeficiente es un número que va antes de la letra. Para lograr identificar si una ecuación es lineal o cuadrática, usamos la estrategia utilizando ejemplos de diferentes ecuaciones. Podemos ser capaces de identificar si una ecuación es lineal y cuadrática. Mientras tanto, es importante identificar los componentes de la ecuación lineal o cuadrática. Vuelvo a repetir que deben definir variable, base, exponente, constante y coeficiente. Y algo bien importante es identificar contraejemplos de base y exponente y tener bien claro lo que es una ecuación lineal y cuadrática. Para identificar si una ecuación es lineal o cuadrática, se debe identificar los componentes cuando se representa una ecuación. Saber dónde está el exponente, cuál es la variable, cuál es la constante, el coeficiente y la base. Adicional a eso, debe identificar contraejemplos de exponentes tal como y es igual a x a la 4. El segundo paso se puede determinar la posición de una ecuación cuadrática. Identificar el símbolo de un número positivo de x a la 2. También deben identificar el símbolo de un número negativo de negativo x a la 2. Deben identificar el signo de la variable x a la 2 de una ecuación cuadrática. Para saber la ubicación de la ecuación cuadrática x a la 2 y ver si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Y para ello también deben identificar contraejemplos de una ecuación cuadrática. Continuamos con las definiciones. En este caso es importante que utilicen el diccionario ilustrado de matemáticas para definir número positivo de una ecuación cuadrática y número negativo de una ecuación cuadrática. Como pueden ver,
Números que están por encima o a la derecha del 0 son los números positivos y van precedidos del signo positivo. Los números que van por debajo de la izquierda del 0 son los números negativos y van precedidos del signo negativo. El 0 no tiene signo, ni es positivo ni es negativo. Luego se identificará el intersecto del eje de X y el eje de Y los vértices de la ecuación cuadrática. Al identificar el intersecto de X de una ecuación cuadrática, el intersecto de Y de una ecuación cuadrática y la fórmula del vértice de una ecuación cuadrática. Pero es importante volver a definir conceptos para poder lograr nuestra meta. Y les recuerdo que utilicen el diccionario ilustrado de matemáticas. ¿Qué vamos a definir? El intersecto de una ecuación cuadrática, el intersecto del eje del X, el intersecto del eje de Y, el vértice de una ecuación cuadrática. Y a manera de resumen, el intersecto es el lugar donde la gráfica toca o cruza el eje. Por otro lado, el vértice es el punto más alto o más bajo de la gráfica. Para construir una tabla de valores y trazar la gráfica de una ecuación cuadrática, se debe identificar los componentes de una tabla de valores de X y Y, nombrar el valor de X de una tabla de valores, nombrar el valor de Y en la tabla de valores, evaluar una ecuación cuadrática dado el valor de X, localizar el eje de X en una gráfica de una ecuación cuadrática y asimismo localizar el eje de Y. Luego, les exhorto que pasen a definir los siguientes conceptos con el diccionario de matemáticas ilustrado, entre ellos la tabla de valores, que contiene 2 columnas y se compone de X y Y. Definimos las pistas de una tabla de valores, que es la dirección horizontal representado por el eje de X. Y la ordenada de Y en la tabla de valores es la dirección vertical representado por el eje de Y. Finalmente logramos trazar la gráfica luego de evaluar el valor de X en una ecuación cuadrática para obtener el valor de Y. Les recuerdo que es necesario localizar el eje de X y el eje de Y para poder trazar la gráfica de la ecuación cuadrática. Es necesario aplicar la destreza de identificar los 4 cuadrantes de un sistema de coordenadas para trazar la gráfica. A continuación, los valores de X y los valores de la tabla de valores de Y localizados en la gráfica ya trazada. Les recomiendo repasen este video y que logren la meta de trazar una gráfica de una ecuación cuadrática. Fue un placer y nos veremos pronto.